Buenas noches, doctora Ruglor. Los temas que se van a mostrar a continuación son los aspectos neuropsicológicos de la atención y los mecanismos funcionales, que son el estado de alerta, atención sostenida, atención selectiva. Se puede decir que la atención no es un proceso unitario, sino un sistema funcional complejo, dinámico, multimodal y jerárquico que facilita el procesamiento de la información, seleccionando los estímulos pertinentes para realizar una determinada actividad sensorial, cognitiva o motora. La atención, por tanto, consiste en la focalización selectiva hacia un determinado estímulo, filtrando, desechando e inhibiendo las informaciones no deseadas. Para llevar a cabo cualquier proceso cognitivo es necesario que se produzca previamente un cierto grado de selección de estímulos que acceden al sistema nervioso mediante la puesta en juego de los mecanismos atencionales. Al tratarse de una función compleja, no solo están implicadas varias áreas del sistema nervioso, sino que la atención se encuentra en la encrucijada de múltiples subfunciones, como nivel de conciencia, orientación, concentración, velocidad de procesamiento, motivación, dirección, selectividad o alternancia. Según esto, la estructura de la atención está constituida por diferentes extractos jerárquicos de mayor o menor complejidad, que se articulan en forma de redes neurales situadas en diversas estructuras nerviosas. Los procesos más pasivos relacionados con la atención involuntaria se localizan en las áreas más profundas del encéfalo, mientras que las que requieren un mayor grado de selección voluntaria se sitúan en las áreas corticales. La estructura supramodal de la atención se articula en 3 niveles de complejidad creciente, que son el estado de alerta, atención sostenida y atención selectiva. El estado de alerta, también denominado vigilancia, es la base fundamental de los procesos atencionales y constituye sus niveles más elemental y primario. Permite que el sistema nervioso disponga de suficiente capacidad para la recepción inespecífica de las informaciones externas e internas. Consta de 2 componentes, atención tónica y atención fásica. La atención tónica es el umbral de la vigilancia mínimo que necesita para mantener la atención durante la realización de una tarea prolongada. Se trata de un nivel suficientemente estable de activación del sistema nervioso, que se puede modificar lenta e involuntariamente en ciertas situaciones, como por ejemplo durante el proceso de adormecimiento. Su sede neural se localiza en la formación reticular y sus conexiones en el córtex. La atención fásica es la capacidad para dar respuesta rápida ante algún estímulo relevante que se presenta de manera sorpresiva e inesperada. Se trata de una respuesta biológica inespecífica que activa los círculos talámicos frontales y las áreas amigdalino-hipocámpicas. La alerta fásica se vincula con la respuesta de orientación, que es la primera reacción de organismo frente a un estímulo inusual, inesperado y novedoso, lo que provoca que se preste atención a la fuente de procedencia de dicho estímulo. La atención sostenida es una vez que se dispone de suficiente nivel de activación para permitir el acceso de informaciones al sistema nervioso. Entra en juego el proceso de activación sostenida, que es la capacidad mediante la cual el foco atencional se puede mantener resistiendo el incremento de la fatiga y las condiciones de desestabilidad. La atención sostenida no solo guarda relación con el nivel de alerta, sino con los factores motivacionales, permitiendo que se active la atención selectiva. ¿Qué es la atención selectiva? Es la expresión más depurada de la atención, constituyendo el nivel jerárquico más elevado de los procesos atencionales. Comprende la capacidad para la selección e integración de estímulos específicos, así como la habilidad para focalizar o alternar entre dichos estímulos mediante un adecuado tratamiento de la información. Es decir, es la capacidad para seleccionar activar los procesos cognitivos sobre aquellos estímulos o actividades
que interesan, anulando los que son irrelevantes. Se trata, por tanto, de un proceso activo que en gran medida depende de la motivación e intereses de cada persona. Entre las principales modalidades de atención neuropsicológica tenemos la focalizada. Entre sus características está la capacidad para dar respuestas a un modo diferenciado a estímulos sensoriales específicos y también permite el procesamiento de determinados estímulos mientras se ignoran otros. Encontramos la sostenida. Entre sus características está la capacidad para mantener una respuesta conductual mediante la realización de una actividad repetida y continuada durante un periodo de tiempo determinado. Entre la alternante, su característica principal es la capacidad para cambiar el foco de la atención desde un estímulo a otro, desplazándolo entre varias tareas que exigen distintas respuestas cognitivas, pero ejerciendo un control para que la información se atienda de forma selectiva. La selectiva, su característica es la capacidad para mantener una determinada respuesta ante un estímulo, a pesar de la presencia de varios estímulos distractores que de manera simultánea compiten entre sí. La atención selectiva permite presentar atención a las características del ambiente que son relevantes para la conducta dirigida a metas excluyendo otros estímulos. Entre la dividida tenemos la característica que es la capacidad de responder simultáneamente a diferentes estímulos y tareas o a demandas diferentes durante la realización de una misma tarea. Permite realizar varias tareas atencionales de modo simultáneo, como por ejemplo hablar con un acompañante. También se presenta el excluyente, que su característica es la capacidad para producir una respuesta inhibiendo otras que son relevantes para el logro de las metas, lo que exige la ignorancia de estímulos irrelevantes para la realización de una tarea. Entre los modelos de atención, se puede decir que es la complejidad de los procesos atencionales que ha propiciado el desarrollo de las distintas formulaciones de la atención desde distintos ámbitos conceptuales procedentes de la neurociencia y la psicología cognitiva. A pesar de los múltiples modelos existentes, actualmente sigue sin existir un pleno consenso sobre la estructura del procesamiento de la atención. Entre los modelos tenemos el modelo de Bramben, que es uno de los modelos más importantes, que más importancia ha tenido en el estudio de la atención, que es el propuesto por Bramben en 1982. Según este autor, destaca que la naturaleza selectiva de la atención, ya que es el organismo que se ve forzado a elegir entre variedad de estímulos sensoriales competidores que alcanzan los estímulos receptores sensoriales. Como existe imposibilidad de procesar todas las informaciones que se reciben, es necesaria la existencia de filtros atencionales, cuya misión consiste en seleccionar la parte apropiada de la información recibida que se necesite, incluyendo la restante. Las informaciones nuevas se irían acumulando en un almacén a corto plazo. Sería a corto plazo o memoria sensorial, mientras que las informaciones del pasado se acumularían en el almacén a largo plazo. El modelo de Norman y Shallens fue propuesto en 1980 y distingue dos modalidades de análisis perspectivo, interviniendo el procesamiento automático y el controlado. Cuando el estímulo llega a la base de datos atencional, operan dos sistemas. Uno que regula los automatismos atencionales denominados programa de arbitraje o concentración, y otro relacionado con el procesamiento controlado denominado sistema superior de atención, más conocido como SAS, que se encarga de planificar, dar respuestas, supervisar la atención ante situaciones novedosas, infrecuentes o distintas. El SAS es responsable de realizar el procesamiento no automático
activando selectivamente los esquemas de atención. Cada estímulo ambiental específico activa un determinado esquema. Por ejemplo, el sonido del teléfono activa un esquema auditivo, inhibiendo otros para actuar sin interferencias mediante un programa de contención. El modelo de Mesulam fue propuesto en 1985, que propone un modelo de atención constituido por 4 componentes, como por ejemplo el sistema reticular, que está relacionado con el mantenimiento del nivel de alerta y vigilancia, el sistema límbico y giro cingulado, responsable de los aspectos motivacionales de los procesos atencionales, el sistema frontal, responsable de coordinar los programas motores, el sistema parietal, encargado de realizar la presentación o mapa sensorial interno. La matriz atencional o función de estado regula la capacidad general para el procesamiento de la información, el nivel de vigilancia y la resistencia. La interferencia se relaciona estrechamente con el estado de alerta y sus centros se localizan en los núcleos de la formación reticular mesencefálica y en las áreas heteromodales de la corteza cerebral y el tálamo. El modelo de Posner y Peterson fue propuesto en 1990. Está constituido por 2 sistemas anatómicos posterior y anterior, interconectados entre sí, formando parte de un circuito neural córtico estriado talámico. Según este modelo, existe una jerarquización de la atención de tal modo que el sistema anterior ejerce el control sobre el sistema posterior, siempre y cuando no esté ocupado por el procesamiento de otro material. Como por ejemplo, el sistema de atención posterior forma los tubérculos cuadrigémicos del tronco cerebral, las áreas talámicas y el lóbulo parietal. Está implicado en la orientación de las localizaciones visuales y en las relaciones con la atención involuntaria y las respuestas de orientación. El sistema de atención anterior se encarga de identificar eventos sensoriales o semánticos y está relacionado con el control consciente y voluntario de la atención. Está implicado la atención focalizada y está formado por el giro cingulado anterior y las áreas frontales. El modelo de Estus y Benson fue propuesto en 1995. Quiere decir que la atención ellos quisieron dar a conocer que la atención se procesa a través de un sistema frontal diencefálico troncoencefálico que incluye un sistema reticular activador ascendente que está relacionado con los niveles tónicos de alerta. También están las proyecciones talámicas difusas que están implicadas en los cambios fásicos del nivel de alerta. También encontramos el sistema frontal talámico que está bajo la influencia del sistema reticular activador ascendente. También se puede decir que la formación reticular troncoencefálica y talámica, el mantenimiento del estado de alerta está regulado por la actividad de la formación reticular situada en el tronco cerebral y el tálamo, así como por las fibras que le conectan como distintas áreas corticales y subcorticales. El tálamo como centro intercambiador de informaciones sensitivos motores procedente de la periferia o de la corteza cerebral está implicado en dirigir activamente cada estímulo hacia los canales perceptivos apropiados, así como en la regulación de intensidad de los estímulos gracias a los núcleos reticulares que posee. Entre ellos encontramos los ganglios basales, que constituyen un sistema de interfaz atencional estableciendo un puente entre la formación reticular, la corteza cerebral y el sistema límbico. Sus diversas estructuras, especialmente puntamen y el cuadrado, tienen 2 funciones, como por ejemplo transmitir informaciones al córtex que permiten el procesamiento selectivo y focalizado de la atención, conectar diversas estructuras del sistema límbico como la amígdala, permitiendo que los procesos emocionales se integren con los procesos atencionales. También está el giro cingulado y córtex heteromodal, que
es la información procedente del tálamo y de los ganglios basales que llega a la zona anterior del giro cingulado y al córtex entremodal asociado. Los procesos de activación, localización, regulación del nivel de alerta y determinación de la pertinencia del estímulo son componentes del córtex cerebral. Entre las asimetrías hemisféricas del control de la atención existe un predominio funcional del hemisferio derecho en control de la atención, que guarda estrecha relación con la mayor importancia que tiene el lóbulo parietal derecho con los procesos atencionales. Otro de los temas principales es la evaluación de la atención. La evaluación de la atención en ocasiones tiene límites difíciles de establecer con otros procesos cognitivos, como las funciones ejecutivas, la memoria o el lenguaje. En primer lugar, como paso previo de la aplicación de cualquier prueba, es necesario observar la conducta del paciente, viendo su nivel de alerta y posible presencia de otros trastornos que puedan afectar a su respuesta psicofísica. En segundo lugar, hay que evaluar su grado de orientación autopsíquica y alopsíquica, así como la velocidad de procesamiento, ya que el déficit atencional puede disimular el rendimiento cognitivo. El mutismo asinético. Se puede decir que el mutismo asinético se puede definir como una grave alteración del estado de vigilia que se acompaña de profunda apatía, falta de iniciativa psíquica, motora, verbal e indiferencia frente a otros tipos de estímulos. Los pacientes carecen de motivación, también carecen de movimientos espontáneos y no responden a órdenes, preguntas o estímulos, permaneciendo en silencio de forma permanente. Existen diferentes grados de mutismo, desde un estado de abulia con inhibición psicomotora, apatía, pobreza del lenguaje y pérdida de espontaneidad, hasta un estado vegetativo crónico. En los casos de mayor gravedad, el origen del cuadro se debe a lesiones vasculares o tumorales. Se han descrito dos modalidades de mutismo según la localización de las lesiones. El mutismo asinético anterior, secundario a tumores localizados en el entorno al tercer ventrículo o causado por infartos de la arteria cerebral anterior, que afectan el giro cingulado entre ambos hemisferios. También encontramos el mutismo asinético posterior, que está causado por un infarto mesencefálico que lesiona el sistema reticular activador ascendente e implica el tálamo, quedando inactivas las vías dopaminérgicas. Entre el síndrome de heminegligencia, se puede decir que es un trastorno atencional que sorprende por su sintomatología, ya que el sujeto ignora sistemáticamente la mitad de su espacio atencional. Se caracteriza por el fracaso de atender a los estímulos visuales, táctiles o auditivos presentados. Estos se presentan en el lado opuesto a la lesión, sin que pueda atribuirse dichos fracasos al daño cerebral en las áreas primarias ni a dificultades de ejecución motora. Se presenta más frecuentemente y con mayor gravedad tras lesiones del hemisferio derecho, siendo característica la ignorancia de la información sensorial situada contralateralmente. Está causado por las lesiones del lóbulo parietal derecho en unión con la corteza de la asociación temporoparieto-occipital, entre las lesiones en las áreas homólogas de la corteza parietal izquierda, que producen ellos producen una hemaglinegencia contralateral derecha de menor gravedad, y las lesiones del área dorsolaterales del lóbulo frontal derecho también pueden producir el cuadro. También tenemos el estado confusional, que es un síndrome
o trastorno orgánico cerebral de presentación súbita, curso fluctuante y duración generalmente breve que se produce como consecuencia de la claudicación mental del enfermo. También recibe otras denominaciones como síndrome confusional agudo, psicosis orgánica, reacción cerebral aguda o síndrome general agudo. Una variante del síndrome confusional es el delirium, que se define como el estado confusional agitado con manifestaciones de hipertensión, midriasis o taquicardias y temblores. Entre una de las alteraciones encontramos las alteraciones orgánicas, que son las metástasis cerebrales, infecciones intercalcemia, alteraciones en el nivel de glucemia, deshidratación, fallo hepático, renal o respiratorio, entre otras. También encontramos los traumatismos craneoencefálicos, epilepsias, efectos secundarios de fármacos o deshabituación de drogas. Entre los trastornos por déficit de atención, se puede decir que constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta en los ámbitos de neuropsicología, debido a que la psicopatología y la neurología infantil, entre las características nucleares son dificultades para mantener la atención, impulsabilidad e hiperactividad, aunque también son frecuentes otros síntomas no nucleares que suelen ser muy frecuentes, como la dificultad de aprendizaje, alteraciones emocionales y trastornos de conducta. Bueno, muchas gracias.